Y vamos a compartir el apunte para verlo de... Igualmente con el tema de bases hay una planilla también que está en el campus. Pero vamos a entender un poco el concepto, que ya sé que no es altura de andar viendo temas nuevos, pero es ¿Vamos a importante. llegar a ver el crossmatter? No, ni locos, No, ¿no? me parece que no, pero después vamos viendo, no, me parece que ni en pedo. Igual, viste, este tema de tercero, por ahí, la próxima, a ver, déjame ver podemos verlo un ratito. Eh, es una clase más. Ahí tenemos el lunes 7 otra clase. Bueno, puede ser que lo podamos ver. Sí, sí, me parece que sí. Vamos a ver los temas estos y después lo vemos al final y yo les dejo para que se lo bajen y todo eso también. Bueno, el tema, ¿está grabando la clase? Sí, ¿no? Porque ahora no me Sí, aparece. profe. Sí, está grabando, perfecto. Bueno, en principio vamos a ver la nomenclatura y las partes de una base. Bueno, acá tenemos un esquemita de una vista, ¿sí? Por supuesto tenemos la superficie que se saca, uno de los primeros cálculos que después vamos a ver, es muy sencillo, porque es la carga que yo traigo de la columna dividido la tensión del suelo, que es este famoso 2 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Vieron eso que sale del estudio de suelo, no? O lo que salga, ¿no? Esto es lo más típico. Y de esa forma me da una superficie directamente y yo obtengo la superficie de la base. O sea que esa base está determinada directamente a la resistencia del suelo. Claro, yo por superficie lo que hago es tratar de que se equilibre la carga que viene desde soportando todo el edificio, y el suelo es el que me resiste que yo tengo el dato del estudio del suelo, de la resistencia, y obviamente la resistencia según el nivel de fundación que me dice el estudio del suelo, ¿no? Por lo generalmente lo típico es a 2 metros, tiene una cierta resistencia. Pero yo también puedo fundar 1,5 metros, a 1 metro, a lo que yo desee, pero obviamente el estudio del suelo me tiene que decir, che, a 1,5 metros qué resistencia tengo, y y al metro qué resistencia tengo. Por supuesto va a ir decreciendo. Puede ser que el estudio del suelo me diga, no, vos tenés que fundar a partir del 1,5 metros, si querés, porque todo el otro suelo que está antes no tiene ninguna resistencia, que puede ser de relleno, lo que sea. Pero bueno, todos esos datos yo los obtengo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que decide a qué nivel de fundación hacerlo es uno, el profesional. ¿Sí? Uno lo puede fundar a los 3 metros si quiere, y por supuesto, cuando más resistencia tenga el suelo, más chiquita va a ser la base, porque en la relación de fuerzas y resistencia necesito menos superficie. Pero el cálculo es así de sencillo. Después vamos a ver, tiene sus particularidades, qué pasa con esta fuerza y ese tipo de cosas. Pero básicamente hay un dato fundamental, que es la tensión de resistencia del suelo. Acá, sí, Paula. Esa tensión admisible como mínimo más o menos es 1,5, ¿no? Menos de 1,5 hay que hacer alguna otra cosa. No, 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 no. Yo te cuento, por ejemplo, yo empecé a construir en Avellaneda, de donde yo vivía, bueno, ahora vivo en Capital, pero vivía toda mi vida, vivía ahí en Avellaneda, y empecé mi profesión ahí, y ahí la resistencia del suelo es 0,75, y en algunas zonas de Avellaneda 0,50. Y para nosotros era muy normal, ¿no? Nosotros en el estudio había un calculista, en el estudio donde yo empecé ahí, era un maestro mayor de obra, un tipo que sabía muchísimo de hormigón. Bueno, y era una cosa normal fundar esa. Yo no tomaba conciencia de estos 2 kilos
que cerca de Avellaneda, por ejemplo, en Quilmes hay muy buen suelo, que empieza a haber 2 kilos en Quilmes también, ¿no? Pero en Avellaneda, como está cerca del río, y bueno, tiene esa particularidad en las capas fundadas, y hacíamos bases aisladas con 0,50 a veces, en lugares. Y uno, si ve la bibliografía de esto, de la estructura, te dice que si baja el kilo, mucha bibliografía dice 0,85, te dicen algunos, ¿no? Correctamente hay muchos libros nuevos que hablan de 0,85. Para abajo tenés que pensar en otra cosa. Pero en realidad no es tan así, porque la lógica es que lo que te van a empezar a dar es bases más grandes. Yo me acuerdo que hacíamos casas de 2 pisos, eso es lo que yo empecé a hacer ahí. Y las bases eran enormes, eran de 2 metros por 2 metros, era una base bastante normal, 1,5 metros por 1,5 metros. Y después cuando hice mi primera obra aquí en Capital, claro, hacíamos bases chiquitas de 1 metro por 1 metro, ese tipo de cosas, y a mí me parecía raro, ¿no? De tener pero claro, era porque para mí era normal tener 0,50 de resistencia o 0,75, ¿no? Y nunca en mi vida hicimos platea por tener esto. Te aconseja la bibliografía que de acá para abajo hagas platea, pero a mí lo que me llama la atención, y esto lo viví yo, no es que le estoy diciendo una cosa teórica, que en Avellaneda no hay hecha ninguna platea de fundación, y está todo este terreno es este. Y haces un pozo a 50 centímetros hoy en día, y ahí ya está la napa de agua, y se funda arriba de la napa de agua sin ningún problema con una resistencia de suelo. ¿Sí? O sea, no quiero decir que la bibliografía esté equivocada, te cuento simplemente una experiencia que en realidad, si vos, en base al dato concreto de un análisis del suelo, vos tenés que respetar esta carga, ¿sí? Lo que sucede también es que en muchos estudios de suelo, uno se confunde y dice, los tipos lo tienen claro, pero dicen, les sugiero, porque sugieren un sistema de base y uno se ata a la sugerencia del estudio del suelo. Y entonces ahí hay un error, porque los tipos legalmente ponen te sugiero. No, si no pondrían determino que, porque la decisión no es el ingeniero que hizo el estudio del suelo, la decisión es del profesional. Es como que el técnico que te hace el análisis de sangre te determine si tenés que tomar una pastilla para la presión o no lo determina el técnico. El tipo te hace el análisis de sangre y el médico después lee el estudio y decide y se hace responsable. El técnico es el tipo que se hace responsable del estudio del suelo. Por eso también como consejo es interesante en un estudio del suelo, cuando uno haga, pedirle distintas instancias de niveles que muchas veces no la hacen ellos. Te dicen, bueno, 2 metros y funda 2 metros, qué sé yo. Decime, che, a mí me gustaría saber al 1,5 metros, al metro inclusive, o a los 70 centímetros, porque yo puedo hacer una base, decidir un tipo de base, una base corrida, algo por el estilo, ¿no? Que eso en realidad los datos los tienen, porque hacen una perforación y van analizando el suelo, ¿no? Supongo que estos datos no es algo difícil de hacer, pero es como que más allá de lo que ustedes ya saben, que ya comentamos, hay una tendencia natural en siempre hacer platea. Bueno, entonces como todo el mundo hace platea, los tipos hacen un estudio de suelo y dicen, bueno, si vas a hacer platea, usa esto y se terminó esta resistencia y qué sé yo. Sí, no, lo que no tenía claro era cuál era el umbral del mínimo, pero según... Por eso aclaro eso, porque yo le presté atención y leí, el año pasado me compré libros actualizados de hormigón, nuevos, a ver lo que decían con respecto al tema, y hablan de este límite del 0,85. Pero que debe ser prudente, está bien, no quiero decir que está mal, porque estos ingenieros que hacen estos libros son libros así, viste, que no son unos tarados. Pero mi experiencia es que nosotros fundábamos con 0,50 y no se cayó ninguna casa ya. ¿Sí? Eso es lo real. Ahora, son bases más grandes. Estamos hablando de casas de 2 pisos. Ahora, yo tuve la oportunidad de hacer un proyecto que se construyó ahí en el centro de Avellaneda, un edificio de cocheras de 5 pisos, 5 o 6 pisos. Se llegó porque después, viste, se llegaron a hacer más pisos. Bueno, y ahí la base, no queda otra, es imposible hacer bases ahí por el tipo de suelo que hay, y lo que se hizo, yo no dirigí la obra ahí por un mal manejo mío,
porque tenía 28 años ahí cuando hice el proyecto, hicieron pilotines fabricados en taller, ¿no? Venían los pilotines en camiones y los clavaban en la obra. Porque no hay otra posibilidad de fundar cuando es una carga de un edificio y ese tipo de cosas. Posiblemente acá en Capital, con la resistencia que hay, puedes hacer bases, pero allá no te queda otra que hacer pilotines. Pero pilotines monstruosos, ¿sí? Y de hecho, gente, claro, este maestro mayor de obra que tenía mucho contacto tenía contacto con la empresa que lo construyó el edificio ese, y me decía que pasan estas cosas, que yo me quedé enloquecido, ¿no? Hubo pilotes, que no son pilotines, son pilotes, ¿no? Yo dije pilotines, pero pilotes, ¿no? El pilotín es el que haces con la pala bizcachera o un excavador en la obra. Pilote. Que le pone pilote, puse pilotín otra vez. Hubo pilotes que al clavarlos con máquinas que parecen martillos, son martillos enormes que bajan y los van clavando, desaparecían. Es decir, encontraba, de 6 metros de profundidad, estoy hablando de estos elementos, desaparecían en las napas de agua subterránea que vaya a saber dónde iban. O sea, los tipos clavaban y el pilotín se iba para abajo y desaparecía. Era cosa, eso nunca me hubiese imaginado, vaya a saber que hay flotando abajo en napas de agua pedazos de hormigón y cosas de ¿Cómo este lo tipo. resuelven eso? Porque el otro día pensaba, construir en la costa, bueno, van plateas, pero también hay obras con pilotines. Y si te encontrás con que lo que acabas de No, comentar, se que hace se va otro, para... no sé exactamente cómo lo resolvieron en ese sector o corrieron el pilote, porque en realidad, por las resistencias, el pilote después se resuelve con una cabeza de pilote. O sea, por lo general son 3 o 4 pilotes y a lo mejor se hacen dados más grandes para salir del área de influencia donde se fue el pilote, o se diseña un pilote más grande y no sé, y se realiza de vuelta la fundación, ¿no? Porque todo esto, ¿El en encepado definitiva... sería ese? ¿Cómo? ¿El encepado sería ese? Cuando se cosen los Claro, pilotos. claro, que se le dice, o el cabezal, también se le llama, que se diseña, es un cabezal de hormigón que va arriba cuando unen varios, ¿viste? Que en definitiva lo que pasa acá arriba de esta fundación es lo que está pasando acá arriba en una base aislada, ¿no? Yo quiero apoyar algo acá y que abajo resista esto. Bueno, hay distintos métodos para poder hacerlo. Si en el caso de cargas puntuales, ¿no? Es más, cuando me acuerdo que en la obra, hicimos todo el cálculo del hormigón, nosotros, ayudados con este maestro mayor de obra que calculó toda la obra, y el dato que hizo, porque esto después lo resuelve la empresa que ejecuta la obra de los pilotes. Lo único que necesita es que vos le digas la carga puntual de esa columna en el subsuelo, en el primer subsuelo, ¿no? Y los tipos con las cargas, todas las cargas en el primer subsuelo, te realizan todo el proyecto de pilotes. ¿Sí? No es algo que uno calcula el tema de pilotes también y ese tipo de cosas. Son cosas un poco más sofisticadas ya, ¿no? Pero bueno, entendiendo esto del estudio de suelos, también tiene, ya que estamos hablando así en forma general de los estudios de suelos, hay una particularidad en el cálculo de estructuras, de bases, que es que todavía el estudio del suelo no se adaptó al reglamento norteamericano. O sea, todavía nos dan el dato de kilogramos por centímetro cuadrado. Pero eso no sería el problema. ¿Cuál es el criterio del...? Esto es un concepto importante porque ¿cuál es el concepto más importante del cambio en el reglamento este norteamericano al reglamento alemán? Hago siempre estas diferencias porque todavía sigue vigente el alemán, que siguen haciendo, calculando y mezclando los dos reglamentos. Es medio complejo todo el tema después de la ejecución en la realidad. El cambio es el siguiente, que como todo el reglamento norteamericano que nosotros vimos, las planillas de MN, todo eso que usamos están contemplando que las cargas están mayoradas. Porque en realidad no es que sobrecalculamos con el nuevo reglamento, es simplemente el procedimiento que tienen ellos de mayorar las cargas, porque si comparás dos cálculos, alemán y norteamericano, es casi igual. O sea, llegan al mismo punto. Por supuesto que van a llegar al mismo punto, porque si no, que para unos una cosa y para otros otra, no es distinto.
pero tiene que ver con los procesos de cálculo, con el procedimiento. Entonces, en realidad el estudio del suelo tendría que darte una variable, una información, contemplando que las cargas están mayoradas, porque si no harías bases más grandes. Entonces, al principio del cálculo, lo que vos haces con la carga, el dato este de la columna que yo dije, esto que expliqué con de los pilotines, que la empresa que hace pilotes necesita ese dato nada más. Como nosotros lo traemos mayorado, de haber mayorado todas las cargas, a la hora de sacar la superficie de la base, lo tenemos que desmayorar para poder sacar la superficie. Eso es fundamental para después volver a utilizarlo mayorado para los momentos y qué sé yo. Pero para sacar la superficie, como el estudio del suelo no se adaptó todavía a nivel técnico a el reglamento nuevo, tenemos que desmayorarlo para sacar la superficie. Si no, nos daría un 30% más grande todo, ¿sí? Que aproximadamente ese 30% es el... ¿Se acuerdan que cuando vimos columnas decíamos aumentamos la carga del 30% por un concepto de mayorado, porque estamos haciendo un estimado en columnas que no estamos contemplando la carga real, digamos? Bueno, en el caso de base, que después, cuando yo les dé la planilla, que está en la planilla, van a ver que la planilla lo desmayora para sacar esto, porque es importante. Pero es importante saber esto. Ojo, yo traigo la carga mayorada, pero cuando saco la superficie le tengo que sacar esa mayorización que hice para poder generar la superficie, si no se daría una superficie excesiva. Y a ver si lo tengo acá. Bueno, esta es la carga última que yo traigo de las columnas. Y acá está la carga de servicio que dice 610. Esto ténganlo en cuenta. ¿Cuál es la carga de servicio? Bueno, es la misma carga última, pero desmayorada. Y con esa carga de servicio yo interactúo en sacar la superficie. Y después vuelvo a la normalidad con nosotros, para sacar momento y todo, tengo la otra carga. Pero esta es la que me importa para esta primer cuenta que yo hago, que es la fuerza dividido la resistencia del suelo. Y de esta manera muy sencilla, si yo multiplico 610 dividido en kilonewton la tensión, bueno, rápidamente yo tengo la superficie y listo. La única diferencia en el cálculo es que yo a esos 610, ¿ves que están acá? Le tengo que sumar el 10%, que esta cuenta me dice el 10% de esto, le tengo que sumar el 10%. ¿Qué contemplo? El peso propio de la tierra que tengo acá arriba. ¿Cuál es el peso? Claro, todo este bodoque de tierra que tengo acá, que me genera un peso sobre mi base, yo lo contemplo y antes de calcular la superficie lo incremento en un 10% como es el peso de esa tierra, ¿no? ¿Y eso dónde se ve manifestado? Bueno, acá en la fórmula que dice el 10% de la carga de servicio, ¿no? Peso de la base más el peso de la tierra, se contempla eso con ese 10%, ¿no? O sea, la carga desmayorada más eso, y acá me da la superficie. Fíjense que estos 2 kilos se transforman, de centímetro cuadrado, se transforman en 200 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Profe, Profe, pero es indistinto anda vos, Juan. bueno, en el EPU, cuando se aumenta el 10% acá da 6,71, ¿no? Dividido los 200 a mí me da 3,35 y acá dice 2,89. No, a ver, hacer el 10% de 610. No estoy sacando, a ver dónde me equivoco, Juan, todo el tiempo. Pero está casi, dice el A ver, 10% déjame ver. Sí, 671, sacaste bien. y da 3,35. Acá da 2,89. 2,8. Sí, tenés razón porque yo acabo de hacer la cuenta y está mal. Esto es José, viste que ya está grande y 3,35 da, no 2,80. Y la superficie da Está equivocado el apunte acá, está equivocado el apunte. Tenés razón.
1,83 da. Bueno, casi lo mismo que acá. Casi lo mismo, pero está bien tu observación. Ahí te tengo que dar la derecha porque hay que pasar la cuenta y el 10% no es esto. Ahí hay un error cuando se transcribió esto. Bueno, una vez que saco la superficie, ¿Puedo saco hacer una otra pregunta? la raíz, espera que termino esto, saco la superficie, saco la raíz cuadrada y me da qué lado tiene la base, si es cuadrada, ¿no? Bueno, así de simple es el cálculo y yo ya sé la superficie de mi base. Ahora sí, Glenda. No, porque el 10% ese es medio arbitrario, porque si yo Sí, tengo un tronco de 1,5 metros, no va a tal ser lo mismo. cual, todo es más Claro. o menos, todo es más o menos. ¿Viste como el chino ese de las cotorras que dice más o menos? Todo es así. Pero es arbitrario, tenés razón. Se le incrementa uno, o sea, nosotros venimos con tantos coeficientes de seguridad que el espíritu es aumentar un poco la carga, no hay ningún cálculo exacto, que uno lo podría hacer, ¿no? Decir, no, bueno, yo voy a estimar el peso de la tierra, voy a esperar, estimar el peso propio de la base y sumárselo. Eso también puede ser, ¿eh? Entonces Y cada eso le uno va a tener su particularidad de su peso adicional distinto. Pero está bien la observación, es arbitrario. Por ejemplo, si yo tengo una fundación a más de determinada altura, a más de determinada profundidad, ¿me conviene hacer ese cálculo? No. ¿No? Pero no quiere decir que no lo hagas, si lo querés hacer, porque vos lo entendés así, me parece perfecto la observación. No, yo porque por ahí hay troncos de base que tienen 50 centímetros, 80 centímetros y hay otros que tienen hasta 2 metros y pico. Exacto. Es como que hay mucha diferencia, pero Sí, bueno, pero la incidencia del peso de la Tierra no es tanta. es mínimo, claro. Exacto. Así como que en columnas no tenemos en cuenta el peso propio de la columna también. Y vos decís, bueno, Ah, pero una sí, columna pesa, pero bueno. es verdad. Pero está bien, igualmente quiero puntualizar esto, ¿eh? No es decirte, no, es una boludez lo que dijiste, no es una boludez, es observar bien el tema y esto es arbitrario, digamos. Si vos inclusive podés decir, no, bueno, a mí me gusta hacerlo por el 20, y bueno, lo incrementas el 20. Sí, Paula. No, creo que ahora entendí. No, me había dado una confusión si esos 610 kilonewton era la carga de servicio o el peso propio de la base. No, este 10% aúna el peso propio de la base más la tierra. ¿Está bien lo que digo? Sí. Ok, joya. O sea, estos 610 hay que sumarle la carga de la Tierra. No, está bien, pero esos 610 kilonewton son la carga que viaja desde la columna a la base. Y a eso yo le tengo que sumar el 10% y ese 10% es la carga de la Tierra más el peso propio de la base. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Es la carga del... Sí, el 10% es eso. Eso es correcto. Bien. El único detalle es que yo la carga que tengo dividido. La carga que tengo, fíjense acá como lo que dice, ya que estamos con las cuentas, dividido. Perfecto. Si yo la carga que tengo, 780, la divido por 1.27 o 1.30, para redondear, vamos a ponerle 1.27. ¿Por qué es 1.27? Si yo divido le estoy sacando a esta carga el 27%. Y el resultado sería 6.14. Acá José redondeó a 6.10, ¿no? Pero lo que estoy haciendo cuando si divido por 1.30, le voy a sacar al 780, 30. Ese sería el procedimiento matemático para desmayorar, ¿no? Me refiero a eso. Acá redondeó el 6.10, por otra arbitrariedad, pero que está todo contemplado dentro, no va a generar una diferencia. Ustedes recuerden siempre también que todos estos coeficientes, todos estamos calculando una sobrecarga de 2 kilonewton por metro cuadrado en todo el edificio que nunca va a suceder en su vida, en ese edificio. Y eso eso no es para decir, bueno, hagamos cualquier cosa. Estoy hablando de la seguridad que tiene todo el sistema que por ahí
2 kilonewtons más o menos no hacen a la seguridad general. Lo importante es entender esta simple cuenta, que es dividir la tensión del suelo, la importancia del estudio del suelo con este dato, sumar el 10%, desmayorar, sumar el 10%, y ya simplemente yo ya tengo una medida, que por eso vuelvo a la parte geométrica de la base, que es obtener la superficie de esta base. O sea, voy a sacar A2, y acá fíjense que dice A1, porque de esa forma se llaman los lados de la base, A2 y A1. Y es bueno respetar por ejemplo, lo que sería X sería A1 y A2, ¿no? Respetar esto para cuando uno analiza y comprueba la base. Entonces, a partir de ahí, y es muy fácil la nomenclatura, empieza A, B y C, ¿no? Aparece un término que es B, y lo voy a explicar en el dibujo de arriba, y después C. C uno puede decir es el tronco. Esto nosotros estamos llamando C. Ahora vamos a hacer una aclaración. Y a esto que es desde acá hasta acá, estamos llamando B. Y si esto es C1, B1, este lugar es A1. ¿Se entiende? Vamos a explicar un poco qué son estas distintas medidas. Bueno, acá que se retrae la pirámide, ¿se retrae cuánto? 2,5 centímetros de cada lado siempre. ¿Y por qué se retrae? Porque en realidad está contemplando, nos va a ayudar para el cálculo, es importante esa medida B1, está contemplando el encofrado que se le hace al tronco. O sea, esa tabla que se genera ahí, que apoya sobre esta, es un poco donde surge el B1, que en realidad el B1 sale cuando yo tengo el dato de C1, que es el lado de la columna. Yo vengo con el lado de la columna. Más 5 centímetros. Claro, por ejemplo, decimos que la columna mide 20 por 20, y entonces B1 es 25 centímetros. Así de simple saco los datos, y la superficie de la base, 1 metro, si sale 1 metro, ¿no? Como para decir, ¿de dónde salen estas medidas? Y estas medidas son fundamentales a la hora de hacer el cálculo, porque me lo va a pedir para hacer los cálculos. Entonces, saco la superficie de la base. Tengo este dato de la columna C1, que es la medida de la columna, y le agrego estos 5 centímetros, 2,5 de cada lado, y tengo B1, así de simple. Ahora, fíjense, acá hay un detalle para no confundirse, que ven que viene la columna, vamos a suponer que esto es la columna. Y yo decido, que no es necesario, pero yo decido, cuando la columna se empieza a meter en la tierra, agrandarla. Bueno, la decido yo. Bueno, entonces ahora C1 se agrandó, ¿cuánto? Bueno, 5 centímetros más. Si esto es de 20, ahora... Esto también es una posibilidad. C1 pasó a estar de 25, y entonces ahora B pasa a ser de 30. Muchos hacen directamente esta columna, llega hasta abajo con la base, otros la agrandan. No hay ninguna receta para eso. Lo importante es que si yo agrando B1, voy a tener, va a incidir sobre el cálculo, pero no de una manera significativa. Yo tranquilamente puedo también bajar con la columna hasta acá y transformar esto, C1 y B1, ¿no? O puedo hacer este quiebre. Lo importante es que son modalidades y costumbres, y tener en cuenta esto. Si la columna yo la agrando, la bajo con 20 hasta abajo. Eso es lo que uno tiene que prever en el proyecto. Y fíjense como que de esta forma, yo rápidamente ya tengo todas las medidas físicas de la... Si quiero, ya puedo calcular el hormigón armado que necesito para esta base. Claro, porque yo por proyecto tengo la profundidad. Ya sé qué profundo es. Sé cuánto mide en planta, sé lo de la columna, el tronco. Claro, me está faltando una medida geométrica que es H.
o mejor dicho, D, que es lo que estamos acostumbrados en vigas. Y esta medida geométrica aparece en el cálculo, para tener la altura de la pirámide, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? En realidad, cuando uno pregunta a qué trabajan las bases trabajan a flexión. O sea, la armadura que yo tengo abajo, la base se deforma de esta manera, exagerando, por supuesto, no hace esto, pero... Entonces, en la parte inferior se genera la tracción, y la tracción es la parrilla de hierros que yo veo acá abajo, hacia un lado y hacia el otro. Estructuralmente, eso es como si fuesen 2 ménsulas para el cálculo, 4 ménsulas. Vamos a calcular a la flexión como si fuesen 4 ménsulas al revés. Fíjense, este ejemplo por ahí hace que se entienda lo que estoy diciendo. Esta ménsula, ¿cómo se va a flexionar? Bueno, de esta manera. ¿Por qué? Porque yo vengo con una carga puntual acá y toda la Tierra me empuja para acá y me genera esta flexión. Entonces, son como 4 ménsulas flexionadas de esta manera. Y acá viene, es como si yo calculara 4 vigas. Ese es el espíritu del cálculo, con una sección, con esta sección. Por eso va a ser importante en el cálculo el largo de la base, que por supuesto lo largo está relacionado cuando yo decido a 1, ¿no? La medida total de la base. Y acá está B, que es un poco el BW de la viga. Es como si yo calculo una viga con estas características, con esta luz y este ancho de viga, pero en realidad después todo eso se va a repartir en una pirámide que después vamos a ver. Pero Profe, sí, ¿y entonces que la pirámide vendría a trabajar como el ancho de colaboración para compresión? La forma esa de... claro, en cierta manera sí, porque en cierta manera, vieron que esto se ve mucho en arquitectura, y más en arquitectura antigua, que hay ménsulas que tienen esta forma. Vieron que hay, inclusive a nivel clásico, hay ménsulas que le hacen volutas y qué sé yo, hay muchos ejemplos de arquitectura clásica que tienen este tipo de ménsulas en las fachadas. Sí, es verdad. Bueno, pero esto un poco tiene que ver con la estructura, porque el momento, yo no necesito tener todo esto, yo necesito esto de hormigón. En un voladizo, todo este prisma que me quedó acá de hormigón no cumple ninguna función, ni tracciona ni comprime nada, porque mira cómo es el diagrama de momentos, es así. El momento está acá, lo importante es tener acá, por eso va decreciendo cualquier ménsula, inclusive yo acá tengo la ménsula de un Rapiestán y tiene esta forma, es más gruesa acá que acá, ¿no? Acá desaparece, porque no hace ninguna flexión ahí, la flexión está acá. De ahí viene la forma piramidal de la base. Si yo, obviamente, la base, si la dibujo en corte, tiene esta forma. ¿Y qué quiere decir? Que toda esta parte de hormigón no la hago, pero ¿por qué no la hago? Porque no me hace falta, no cumple ninguna función. Solo pongo hormigón donde va a resistir la fuerza y eso se genera una economía. Hay países, como en Estados Unidos, que hoy en día las bases aisladas se hacen directamente así, cuadradas. Uno dice, bueno, pero están desperdiciando mucho hormigón porque todo esto no tiene sentido. Bueno, porque los tipos sintetizan un poco el trabajo, es mucho más rápido llenarla, no tienen que meter abajo un operario para hacer la base, porque acá se hace con un tipo abajo, con un fratacho generando la pirámide, ¿no? De una manera bastante Profe, artesanal. Sí, acá en el primer corte que hizo, que queda como una pirámide, si lo damos vuelta queda como capitel. exactamente, ese es el Y concepto. esto se estaría diseñando así para que también no sufra el punzonamiento. Si lo tomamos como... Bien, eso es otro tema y acá muy bien Juan, porque Juan está adelantado, pero
Tendría que estar O sea que- en o sea que cuarto. ahí tengo No en que, cuarto. Decí que tengo no que en cuarto jugar. año porque tendría que pasar a cuarto directamente. Acá lo que habló Juan recién, que esto no lo vamos a hacer en el cálculo, y ahora le voy a explicar por qué. Hay una posible patología que tiene una base, que es el punzonado. ¿Qué es el punzonado? Acá hay un gráfico. El punzonado es como cuando uno hace con un punzón sobre un cartón, ¿no? Es como un sacabocado. Tanta es la fuerza que tengo acá que se me puede despegar y romper la base de esta manera. ¿Cómo hago para garantizar para que no pase eso? Bueno, se calcula a ver si la base que estoy diseñando verifica o no el punzonado. Hay un cálculo inicial que se llama condición de rigidez que nos va a dar la altura de la base. Esa condición de rigidez, que es muy sencillo el cálculo, si yo la hago y garantizo que esta altura de la base sea una altura determinada, siempre verifica al cálculo de punzonado. O sea que yo no tengo que verificar el punzonado. Hago el cálculo de rigidez y yo ya sé rápidamente cuál es la altura de la base. Voy a pasar ahora para entender esto del cálculo de rigidez y el punzonado. A ver si dónde está en qué parte del... Acá está bien, condición de rigidez. ¿Qué hago con la condición de rigidez? Esas medidas, ¿se acuerdan que yo les dije? Es simplemente A1 menos E1 me da una medida, dividido 3, me da la medida 52, y si hago de esa altura la base, no tengo problema con el punzonado. Fíjense, H igual a 52 o 55. ¿Y qué cuenta es? Una cuenta re fácil. A1 menos C1 dividido 3. Por supuesto, si los lados de la base son iguales, el otro lado va a ser igual. Hago los dos lados, por las dudas que sean distintos. Y elijo el más alto. Y ahí se terminó el punzonado. Pero porque acá en el país hay tradición de hacer bases rígidas. Si uno hace una base flexible, quiere decir que trata de achicar el H, y ahí sí tengo que verificar el punzonado. Y están dando siempre medidas de este tipo, digamos, en relación de la base. 50, 55, que es lo común en una base, y eso garantizo la rigidez de la base y evito el punzonado. ¿Sí? Otra cosa importante con respecto a la base es esta medida de recubrimiento, que tenemos que hablar 7 centímetros como recubrimiento al estar la base, digamos, muy en contacto con el suelo. Hay otro elemento constructivo que es el hormigón de limpieza, que es cualquier hormigón, que uno lo puede hacer con el trompito, y por lo general 5, algunos 10 centímetros, 5 centímetros, qué sé yo, de hormigón de limpieza. Cualquier hormigón que preparemos, inclusive con la pala, siempre va a ser más resistente que la tierra mide 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Nosotros cualquier hormigón que hagamos por la pala, estamos ya en 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Digamos que cualquier material que hagamos con hormigón, por más que no tengamos en cuenta la dosificación muy exacta y eso, vamos a tener más resistencia de la tierra. Lo importante es que este hormigón de limpieza tenga más resistencia que el terreno donde voy a apoyar, ¿no? Si se entiende el concepto. Y esto se hace, no está mal, muchos no lo hacen, es algo que no es una cosa que se hace inevitablemente, si no lo haces no pasa nada, pero es conveniente porque te genera mayor aislante con el hormigón y la base, qué sé yo, no está mal hacerlo, y si es una sana costumbre hacerlo, ¿no? Pero... Profe, lo vimos con CAU, que eso también sirve para nivelar. Se vierte más. Sí, sí, está bien. Nivelás y que te quede la base perfecta, perfecto. Vos podés nivelar en el pozo también con la pala, pero está bien. Tiene sus virtudes, no quiero decir que no sirva para nada, pero digamos, si yo no hago el hormigón de limpieza, ¿la cosa funciona? Sí, funciona igual. Lo importante y lo que me parece interesante del hormigón de limpieza es que esto es una resistencia que, por más mal que haga el hormigón, siempre va a ser más resistente que el terreno. ¿Sí? Y eso me sirve, bueno, como bien decía Glenda, para nivelar, para terminar de aislar los hierros, por eso el recubrimiento es de 7, tan importante.
Antiguamente lo que hay que evitar es que la separación de esto, hay separadores de estas características de plástico para poder separar y que garantizar los 7 centímetros. Muchos ponen un ladrillo, el ladrillo es muy poroso y la humedad sube más rápido al acero. Lo más conveniente por ahí es que sean de plástico o hacer lo que se llaman los ravioles. Ahora te doy la palabra, Paula. Los ravioles de hormigón, que son unos cuadraditos con unos alambres que se hacen en la obra, y esos cuadraditos me sirven de separadores. Se agarra una bandeja como una asadera metálica, se llena de hormigón de 5 centímetros de alto, 6 centímetros, se llena de hormigón. Una vez fresco el hormigón, se corta con la cuchara y se le pone estos alambrecitos, ¿no? Y una vez que se seca, tengo unos daditos con alambre que me sirven de separadores. Esto es mejor que poner el ladrillo, ¿no? El ladrillo te puede generar que pase la humedad. Sí, Paula. ¿Y no, se le pone algún hidrófugo a ese hormigón? No. Se moja bien el pozo antes de tirar. ¿Le querés poner un polietileno para evitar que se chupe el agua? Se lo pone, no hay ningún problema. Lo tradicional es que se moja mucho para evitar que el agua te absorba. A esos niveles de profundidad está húmeda la tierra también, pero no se le pone ningún hidrófugo ni nada por el estilo. Profe, y los dados esos con alambre ya me sirven para unir las armaduras, ¿no? No, simplemente la separación, ¿no? Porque después estas parrillas que se generan se hacen con, ¿cómo se llama? Con los alambres aparte, ¿no? Se hace afuera y vos venís y tirás la parrilla arriba de los dados, ya hecha, ¿no? Y después se sujeta. A ver. ¿La altura del talón es indistinta? No, es la tercera parte de la altura H. Ah, ok. Es la tercera parte. Acá vamos a ver ya que nombraste eso. A ver dónde está el cálculo del talón. Creo que no está acá. Igual no interviene en el cálculo eso, pero por lo general es la tercera parte. No está en el cálculo. Es la tercera parte de la altura. No interviene para nada en el cálculo, digamos, esa medida. Vamos a ver ahora si se entendió. Entonces, vamos a hacer un repaso hasta dónde llegamos ahora y si se fue entendiendo los conceptos. Empieza el cálculo con hallar la superficie de la base. En base a la superficie de la base, yo ya tengo B1 y B2, B1 y C1 por la medida de la columna, y entonces lo que tengo que sacar ahora es D. ¿Cómo saco D? Con la condición de rigidez que recién explicamos. Es A1 menos C1, ya todos estos datos los tengo, y obtengo D. Una vez que defino D, calculo como si fuesen 4 vigas. En realidad el concepto, ¿cómo es? Para terminar de entenderlo, y está muy bien Juan con la explicación de decir, es como si fuese un capitel al revés. Claro, es eso en realidad cómo funciona. Yo tengo esta superficie de tierra que está empujando esta parte de la ménsula de este lado, ¿no? Tengo una fuerza del terreno de este lado. Y acá hay un plano teórico, ¿no? Con esta forma. Y eso me va a generar un momento en este sentido. Y ese momento lo vamos a llamar momento 1. ¿Se entiende dónde se genera el momento de esta fuerza que viene de acá? Paralelo al lado 1, el momento 1. ¿Todos se entienden conceptualmente eso? Yo te di la palabra, Paula, no te di la palabra. ¿Puede ser? Ah, te di la palabra. Bueno, entonces acá se genera un momento y en los 4 lados se genera un momento. Por supuesto, si estas dos ménsulas son iguales, es el mismo para el otro lado. Lo único que hay que prestar atención, que es el error más común cuando se hace manual este cálculo, es que obviamente cuando yo estoy calculando M1,
el dato que me va a pedir la fórmula es el ancho de esa ménsula, que se acuerdan que dijimos que era B. Entonces, cuando calculo M1, el dato que voy a tener es B2, porque es el lado paralelo a 2. Porque de este lado tengo B1, que puede ser igual o no necesariamente puede ser igual. Con la planillita solucionamos esto porque está todo armado distinto y no me voy a equivocar. A esto me refiero, por ahí eso lo vemos más abajo. Y por supuesto, de este lado, como estoy estudiando el momento 2 en este plano, el momento se genera así y este momento se llama 2. Y uno se confunde porque dice, bueno, pero está el lado 1 acá. Bueno, pero cuando yo calculo el momento 2, lo que estoy calculando son los hierros en este sentido. Y cuando calculo el momento en 1, que es el otro momento, son los hierros en este sentido, que no necesariamente son iguales. Si son lados iguales y la base centrada, sí son iguales. Entonces, como todo cálculo a flexión, yo tengo que sacar momento. Y acá fíjense, ¿se acuerdan que les dije, para calcular la superficie necesitamos la carga de servicio, esto de desmayorar la carga? Bueno, ahora no, ahora volvemos a la carga original, 780, porque ahora interviene el método norteamericano. Tengo que hacer la fórmula de momento, P1, A1 menos C1 al cuadrado dividido 8A1, o sea, Q por L al cuadrado dividido 8, siempre la misma fórmula, pero acá están las dimensiones que me hacen sacar qué cosa en definitiva. Esta cuenta. Muy básica. Esta es la fuerza, todo esto se resume en esto, esta es la fuerza y esta es la distancia. El baricentro de esto hasta el eje de la columna es la distancia, fuerza por distancia al momento. Yo tengo que sacar esto por esto, fuerza por distancia. Bueno, toda esta fórmula lo que nos genera es la fuerza por distancia. Y obtengo los momentos, tanto en una dirección o en la otra dirección si son distintas las fórmulas. Entonces, ¿qué hago? Una vez que tengo los momentos, según la dirección, saco MN. Lo mismo que digas, por eso es sencillo el cálculo en este punto. La misma fórmula de MN, teniendo en cuenta, y acá sí viene el tema, teniendo en cuenta, si yo estoy sacando, fíjense lo que yo les decía, si yo estoy sacando momento en 1, MN cuando me pida el B, o sea, el ancho de la viga, el B, como si fuese el ancho de la viga, voy a tener que poner el B2. Este es el error bastante común. Porque yo estoy calculando esta viga. Esta viga. Y si esta dirección es 1 y este momento es momento en 1, y yo acá tengo la fórmula de MN en 1 y pongo el momento en 1, lo que corresponde al ancho, el B, es B2, es este B. Porque el B1 se llama de este lado. Y esto es toda la dirección 2. ¿Se entiende? Esa es la única dificultad que presenta el cálculo cuando lo hago manual. En la planillita esto lo tienen subsanado porque está automáticamente, ¿no? Bueno, y una vez que saco el MN, el procedimiento que acá dice, ojo que en dirección 1 tenés el dato momento en 1, B2 pones 35 y a la inversa cuando es momento en 2 pones B1. Nada más que eso. Te da, haces la fórmula del acero, como venimos haciendo, y tenés que entrar a una tabla donde ahí interviene un cálculo geométrico más, porque, claro, te da en centímetros cuadrados de hierro y te dice, bueno, 7 barras del hierro son, vamos a suponer que el cálculo te da esto. Vamos a hacer un ejemplo práctico. 14,07 me da la sección de hierro, 14,07. Yo digo, bueno, puedo poner 7 barras del 16, perfecto. 7 barras del 16. Ahora, yo tengo una dimensión de base. Yo acá tengo que poner 7 barras del 16. Claro, tengo que completar, garantizar que tenga los 14 que me dio en el cálculo. Y hay un requerimiento. Las barras la separación máxima
debe ser menor a 25 centímetros. Si la armadura es del 10 y menor a 30 centímetros, te aconseja tomar 20 centímetros como, espera que tengo la cámara y no me deja ver, 20 centímetros como separación máxima. Perfecto. Vamos a simplificar este texto y vamos a aplicar algo súper práctico. Yo no puedo separar los hierros más que 20 centímetros. Entonces, elijo esta separación como máximo 20 centímetros. Necesito Sé que 10 tengo barras. que poner 7 barras. El desafío es decir, en 1,80 m, ¿cada cuánto separo las 7 barras? ¿Y me garantiza esto de ser menor a 20 centímetros? Esa es la cuenta matemática, que no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a practicar en la clase que viene, para que no sea tan tedioso todo esto. Pero ese es un poco, así termina el cálculo, ¿sí? Juan, ¿qué ibas a preguntar? Yo no, pero bueno, igual me metí la cuchara. Podíamos meter 9 barras a 1,80. Bueno, por eso hay que hacer un cálculo matemático ahí. A ver, Entendiendo esto, lo que me importa hoy en esta clase es que si entendieron, otra vez como hicimos con columnas, ¿se entendió todo lo que comentamos o parecía un cuento chino de todo esto? ¿Y cómo funciona cada parte, lo importante? Y la clase que viene vamos a hacer un ejercicio juntos, de esos ejercicios que venimos haciendo con columnas, hacemos con bases. ¿Sí? Usando la planilla para agilizar todas estas cuentas de momento y todo ese tipo de cosas. Pero acá en el apunte tienen planteado, el que quiera hacerlo en forma manual, está planteado que se dieron cuenta que hacer toda la parte geométrica inicial es bastante sencillo. Son cuentas sencillas. Por supuesto hay que hacer un ejercicio para que uno le quede fijado, ¿no? Y eso vamos a hacer. y lo podemos hacer con el que Después, estábamos practicando, ¿no, profe? ¿cómo? El de 610 de servicio, ¿lo podemos practicar con ese? Claro, pero bueno, yo la idea mía era hacerlo con la columna que venimos calculando, también podemos hacer eso. Acá tenemos los dos momentos en las dos direcciones con la fórmula, saco los momentos, saco el MN, es todo lo que ya saben hacer, saco el AS, y después la única historieta es decir, che, tengo que repartir la cantidad de aceros dentro de esta superficie, una parrilla para un lado y para el otro. Y no confundirse y siempre tener claro cuál es la dirección en 1 y cuál es la dirección en 2. ¿Sí? Porque el problema es este, vamos a suponer que este se llama A1 y este se llama A2. Acá tengo la columna, que viene así. El momento que acciona en esta dirección se llama A1. Y el MN es A1 y los hierros son AS1. Ahora, cuando tengo que repartir la cantidad de hierros en el lado, los tengo que repartir así, porque actúa así los hierros. Ya no tengo que agarrar el lado A1, tengo que repartir en el lado A2. Esa es la única dificultad que tiene que ver con la geometría. ¿Sí? Es bastante sencillo entenderlo, pero a veces cuesta, y la confusión. Entonces, cuando yo calculo el momento en 2, que está en esta otra dirección, porque yo llamo es paralelo el momento a la dirección, como hacíamos en losa, cuando tengo que repartir los hierros y a ver si me verifican que son 20 centímetros, lo tengo que repartir con A1. Eso es lo único dificultoso. Profe, ¿y si la base es excéntrica se usa la misma? No. La misma lógica, es la misma lógica, con la diferencia que una base excéntrica tengo la columna I. Y llamo a 1 a un lado y a 2 al otro lado y es lo mismo. Claro, la uso como rectangular. Es el mismo cálculo, exactamente. Voy a tener un momento en 1, voy a tener un momento en 2 y va a ser rectangular. Una base que no es cuadrada y es rectangular es exactamente el mismo. Decido cuál es A1 y le presto atención a eso y respeto eso. Eso lo defino yo. A2
Y entonces voy a tener distintas dimensiones y distintas cosas. Sí, Paula. Y dos tengo. En la base, creo que excéntrica la llamaste. ¿Ahí habría 3 ménsulas trabajando o siempre son...? Porque No, serían 3 ménsulas. 3 ménsulas. 3 ménsulas. A ver, sí, perdón. Entendiendo esto del cálculo, vamos, antes de pasar a la base excéntrica, que vamos a otra, haceme la otra, quería hacer otra pregunta. No, a ver si había entendido bien. Entonces, viste que te había dado 14,07 la dirección 2. Sí, Entonces, eso significa que yo voy a poner en la dirección, digamos, en la dirección 2 esas 7 barras, y después, el momento que me da la dirección 1, pongo otra cantidad de barras cruzadas. exactamente, tal cual. Bien. Es eso. Yo puedo tener, y acá vienen muchas variables del cálculo, yo puedo tener una base cuadrada, porque cuando decidí la base, claro, hago una base cuadrada, uno dice, ¿qué trabaja mejor, una base cuadrada o una...? No, es indistinto eso, porque yo después la calculo. Puedo tener base cuadrada con columna cuadrada. Perfecto, estos dos momentos son iguales, o sea, me facilita el cálculo nada más. También puedo tener base cuadrada con columna que no es cuadrada rectangular, yo la puedo tener también. Acá ya es distinto porque las ménsulas son más cortas de acá y más largas de acá. Son dos armaduras distintas. Yo puedo tener una base rectangular con una columna cuadrada, también puedo hacer eso. Todas estas variables son posibles. No hay ninguna relación de una a otra. ¿Sí? Por supuesto que una base excéntrica, o sea, voy a dar dos posibilidades de base excéntrica. Base cuadrada con la columna acá en el costado. O, que es así, ¿no? O una base cuadrada, o una base rectangular con la columna de costado así. Por lo que vimos hasta ahora, al tener esta ménsula más grande, o la prolongo, me va a dar mayor momento, porque siempre es fuerza por distancia. Me va a poner más hierros así. ¿Qué quiero decir con esto? Que es conveniente que la base excéntrica tenga una forma rectangular. ¿Sí? Eso es como concepto cuando yo diseño las bases. ¿Y a qué decido la forma de las bases? Bueno, decido la forma de las bases, a mí particularmente siempre digo, bueno, cuadradas me parece que ocupan menos lugar, y entonces trato de hacer todas cuadradas, menos hago rectangular las de borde, ¿no? Las excéntricas. Ahora, lo que puede pasar, que empiezo a darme cuenta que se me están superponiendo si las hago cuadradas. Entonces ahí aparecen las bases rectangulares. Bueno, esta la hago rectangular para que no se me superponga tanto con la otra. Y es una cuestión arbitraria también en el diseño. Pero por ahí el consejo es hacer todas cuadradas y veo que si tengo que hacer rectangulares porque se me superponen con las otras. Y cuando se me superponen, por ejemplo, estas dos bases, voy a borrar todo esto, hago Profe, esta base y se me pone al lado otra base, bueno, inevitablemente esto se unifica, y son bases unificadas con dos bases, entonces me puede ser. Sí, Juan. no, le iba a preguntar que si había uno al lado de otro, en vez de hacer la cuadrada, también se podía hacer rectangular. Eso es lo que yo acabo de decir. Si vos prestaras atención. No, pensó que hice el dibujo cuadrado. No. Trata de no discutirme. Ya estamos terminando el año. Rectangular. Claro, vos estás haciendo por dibujo más que nada, ¿no? Te falta la base Se hace el malo porque ya le puso un 10, profe. Sí, no, ya me di cuenta. El peor error lo tenía que haber mandado recuperatorio y así lo tenía agarrado hasta el final. Pero me equivoqué, me descuidé ahí. Me descuidé y se pasó Juan, ¿viste? Falta la base de la esquina todavía. Bueno, es lo mismo, son dos bases en esquina. Siempre la relación es igual, es una base excéntrica, por supuesto, donde tengo una ménsula de este lado y una ménsula de este. O sea, lo que resiste son estas vigas que yo tengo como ménsula así. Y claro, fíjense que acá viene el tema de qué dimensión. Bueno, por un lado te ordena la
la superficie, inevitablemente según la resistencia del suelo. Y eso es lo que te determina después el largo ¿no? Hasta dónde vos podés jugar. ¿Sí? En una base excéntrica, sí, Paula, yo mientras dibujo la base excéntrica, vos decime. No, en esa que dibujaste donde hay dos bases muy juntas, entonces se transforma en una base rectangular. Sí. No, el momento es diferente porque la ménsula, digamos, que tengo, que iría como uniendo los dos ejes de columna, ahí eso no trabaja tanto en el momento, o estoy diciendo... No, esto tenés razón, pero en realidad, porque funciona así de esta manera. Esto no lo terminé de explicar. Tengo dos columnas con una base, acá aparece una viga que me las unifica, y en realidad son dos momentos, en esta dirección y en esta dirección más cortita. O sea, tengo todo este lado y tengo todo este lado. ¿Sí? Y el cálculo lo puedo, la suma de los dos hierros es lo que necesito acá, ¿no? Pero se unifica y labura, no es que se superponen los momentos acá y acá es distinto, sino que esto parte de acá para acá todo, ¿no? La ménsula. Está bien la observación también. Volviendo al dibujito este de la base excéntrica, que me confundí con otro curso que lo expliqué, pero esta explicación corresponde en este momento. Una base en corte de una medianera. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo tengo la carga de la columna que viene por acá y tengo la respuesta de la tierra que viene por acá. Esto genera un momento fuerza por distancia. Claro, esto genera un giro para este lado. Un momento volcador, le dicen vulgarmente, porque claro, es como que se quiere volcar la columna. Entonces, para que no se vuelque, yo la agarro con un tensor desde acá. Y esto me genera otra fuerza que lo que hace contrarrestar con el rozamiento de la base, el rozamiento y el tensor hacen que no se vaya para atrás la base. Y de ahí surge el tensor. ¿Sí? ¿A dónde agarras el tensor? ¿A la Bien, otra? ¿A a otra base. Entonces... ¿A cualquiera o la de la medianera contraria, por ejemplo? No, a cualquiera que tenés en el medio. Una obra de Hugo. No, porque justo esa la vimos en una obra de Hugo. Ah, ¿y dónde la agarraba Hugo? Era de una de las medianeras hasta la que vendría a ser el ingreso vehicular, que era más o menos, que era doble, eran 6 metros. Era como un tabique, en realidad. Bueno, está bien. O sea, como una base intermedia. Claro. Está bien, está bien. Y era un encadenado, básicamente, ¿no? Como una viga. Bien, perfecto. Yo tengo una base excéntrica acá, otra base excéntrica acá. Típico resolución en la Gran Buenos Aires, en un terreno 866, donde yo tengo un galpón, digamos, ¿vieron? Un terreno entero y no tengo columnas en el medio. Bueno, obviamente, acá el tensor va de lado a lado abajo. ¿Sí? Ahora, yo tengo una columna intermedia, una base intermedia, las uno a la intermedia, de un lado y del otro. Ahora, claro, acá, sí, decime, Paula. ¿Y ese tensor simplemente es acero tensado o es una viga de hormigón con acero? No, se calcula, claro, el que resiste a la tracción es el acero. El hormigón se descarta, pero vos lo ves materialmente y parece que fuese una viga de hormigón. En realidad es de hormigón, porque lo está haciendo el rubro este. Uno podría poner un tensor de acero, sí, podría poner. Pero como estás haciendo todo hormigón, se parece a la viga de hormigón, pero adentro tiene, por ejemplo, 4 hierros. Y bueno, lo que calculás son qué 4 hierros tenés que poner para que soporte el esfuerzo de tracción. El hormigón es de relleno. Muchas veces lo que se hace con esta viga de hormigón que te queda acá, que es un tensor, se usa de encadenado también. Vos de pronto acá tenés un baño y tenés otra viga de encadenado y apoyás la pared sobre el tensor también. Por eso se hace a nivel de los encadenados. En la obra se confunden los encadenados con los tensores, uno no sabe qué es cada cosa, pero se hace un equilibrio. Pero sí es importante que siempre las bases excéntricas tengan el tensor.
para compensar para que no se vuelque, ¿no? Qué locura. Profe, pero consulta, dijo que eso era lo que iba a hacer atracción, pero también tengo ahí muchos esfuerzos de corte en ese, ¿o no? En el tensor no. ¿No? No, no, porque Ah, la tracción no tiene esfuerzo de corte. Es no, una... claro, pero porque no está actuando tampoco como viga, es solo un tensor, ¿no? Exactamente. Obviamente, ¿qué se hace? Está bien lo que decís vos, porque vamos a poner una situación. Una viga de encadenado que siempre hay que hacer en planta baja, por supuesto, va agarrada a las bases. ¿Y yo para qué hago una viga de encadenado en la planta baja? Bueno, para construir las paredes arriba de eso. Es la base de las paredes. ¿Y qué soporta esa viga de encadenado? El peso de la pared que tengo arriba, nada más, no soporta los techos y nada. Salvo que sea pared portante, bueno, eso es otra cosa. Como en el caso de en práctica de obra, que esas vigas de encadenado iniciales que soportan una pared portante, bueno, soportan más peso. Pero si no, por lo general, en una estructura independiente, lo que soporta el encadenado es la pared, el peso de la pared y el peso propio de la viga de encadenado. Y por lo general, el tensor, con los hierros que vos le pones abajo, es más que suficiente para soportar el peso, o sea, para que cumpla la función de tensor y encadenado. Y si vos haces los dos cálculos y verificás y ves, vamos a suponer que haces la viga de encadenado y te da 3 hierros del 10 abajo. Y calculas el tensor y te da 4 hierros del 10. Bueno, como te da 3 hierros del 10 abajo, lo que haces es decir, bueno, le pongo un hierro más del 10 acá y es tensor y es viga de encadenado. Labura de las dos formas. Y ahora con respecto a lo que decías vos del corte, bueno, va a llevar estribos, claro, como toda viga que lleva estribos. Pero es un corte insignificante porque es el peso de la pared nada más en el encadenado. Se superponen las dos características ahí, de tracción y de flexión. Claro, Y sí, se sí. usan de esa manera, ¿sí? O sea que con estribos cada 20 ya estoy más que Sí, sí, cubierto. en ese caso sí. Ahora, fíjense esto, que es importante, esta aclaración también, que me acordé ahora. En general, un programa de fundaciones, que yo he visto proyectos, inclusive charlando con Ascar, que yo no sé si lo sigue haciendo ahí, que él es calculista, ¿vieron, Leandro? Paula, a ver, ¿qué querías preguntar? No, digamos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Digamos, la diferencia entre un encadenado y un tensor, no hay demasiada diferencia. Yo Física, no. puedo usar un encadenado como tensor si uso un tensor como encadenado para apoyo de una pared. Sí, sí, tal cual, claro. Bien, bien. Siempre y cuando garantices los hierros convenientes para soportar la tracción, sí. Bien. Esto comentaba que charlando con Leandro, por ejemplo, el CIPECAD, que es un programa de cálculo que muchos usan, te genera unas bases que, como es español el programa, te genera unas bases que se usan en España que tienen un encadenado en la parte de abajo. O sea, están todas las bases encadenadas abajo. Y el programa te lo resuelve así. Y acá en el país no se hace así. Entonces lo que hace, esto comentado por Leandro, no sé si ahora hay otro programa o él lo calcula con otra cosa, en las bases no le da bolilla al CIPECAD lo que te calcula y las calcula como las calculamos siempre nosotros, no sé si lo calcula con otro programa o las calcula en forma manual, porque te sobredimensiona las bases del CIPECAD. Eso es algo que ya se sabe, digamos, y yo he visto muchos edificios que hacen este tipo de base porque, claro, el calculista te tira la base que sale del programa y le importa 3 carajos. Bueno, hacela vos me pediste el cálculo, acá está. Pero los calculistas más responsables tienen en cuenta eso y generan un cambio, digamos, en el tema base. Es como, ¿qué quiero decirles con esto? Presten atención al tema bases con el calculista, charlarlo, porque tiene que, o sea, lo lógico es calcularlas como les estoy explicando acá, que funcionó toda la vida, digamos. ¿Sí? Pero este concepto, para ser claro, los programas de cálculo europeos sobredimensionan bases. ¿Sí? Eso como concepto. Profe, pero este CIPECAD, ¿qué usa? El tensor lo hace
en base al A1 o B1, es decir, el mismo largo sería el ancho del tensor. Por eso nosotros lo usamos con el C1 que sería arriba. No, no, es otro concepto de fundación, que no sé a qué se debe. ¿Sí? Claro, pero va con ese ancho, se haría como sería una viga cinta, por así decirlo, de ese ancho. No, 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 no. Es una viga que cruza por el nivel de fundación, desde abajo. Ah, Es como una viga. Parece una viga de encadenado que está puesta abajo de todo. y va al eje de... De la otra columna. Y al tronco, claro. Claro, listo. A ver si tengo acá. Esperen un cachito. Esperen que voy a dejar de compartir. Así usamos la clase que viene. ¿Qué tal, Julián? Como para hacer la parte práctica. ¿Todo bien, vos? Todo bien, che. Muy bien el examen, ¿eh? Bueno, Déjenme buscar una cosa y... que me acordé ahora. Va a parecer una clase de Suecia esto ahora. Mira lo que encontré. Esperen que compartimos la pantalla. Creo que no tiene audio. No, no tiene audio esto. Vamos a ir viendo. Bueno, acá está están tirando la armadura esta que calculamos. Ya está hecho el hormigón de limpieza abajo, ¿no? Por supuesto, también entendiendo lo irregular que es el pozo, ¿viste vos? Claro, cuanto más perfecto hagas el pozo, menos hormigón desperdiciado. O sea, la base, esto es una cosa importante que yo le doy por supuesto, pero no tiene un encadenado, un encofrado. Vos no le encofrás con madera la base se hace en forma manual y el mismo encofrado en la tierra. Si le pifiaste al pozo, muchas veces le ponen una tabla porque le pifiaron al pozo para que no usar todo el pozo, ¿no? Pero eso también es una precisión por eso en el replanteo de la base se hace al eje. Entonces yo tengo precisión de la excavación sabiendo el eje, ¿no? ¿Pero no tiran cuerda ahí, profe, para saber el eje? Está marcado abajo porque el eje después tiene que ver con el tronco. El tronco tengo que poner a eje, no la base. La base está en la torre en el centro y yo uso el pozo en el centro. Esa es la parrilla que yo termino calculando, ¿no? Cuando empieza a fraguar el hormigón sanitario, le marcan con el Exacto. punzón. Marcan ahí un punto, como diciendo, bueno, este es el centro. Ahí ponen el tronco con la armadura, claro, tengo que poner el tronco. Una cosa importante, que esto también es muy común, que genera confusión, ven que hay unos hierros así en diagonal. Bueno, esos hierros no son estructurales. Esos hierros no cumplen ninguna función. La única función que cumplen es el límite, van a ver que esto lo van a llenar en forma manual, es el límite hasta donde yo tengo que poner hormigón. Es como si fuese una guía. Nada más que eso. Claro, lo que yo decía de calcular el H es esta medida de acá hasta acá, que yo calculo, entonces en el plano de estructura digo, che, esta altura de la base es de 50 centímetros, entonces miden 50 y tiran estos hierros, pero como guía nada más. Fíjense cómo la columna cae y dobla un poquito, que no es mucho, tiene que doblar acá y los estribos están desde abajo. Y acá ven que le ponen lo que yo le aconsejaba que no, son estas piedras para separar, hacer el recubrimiento, ¿no? Siempre
uno ve en forma teórica, después las cosas son distintas en... Vamos a seguir con el video. Pero si están usando el hormigón sanitario, el de limpieza, ¿no cumpliría la función o sigue No, siendo porque es otra calidad de hormigón, ¿viste? Ellos estiran el hormigón es menos fluido, o sea, tiene menos agua, es más duro porque tiene que poder manipularlo los tipos. Entonces, con la pala, así en forma rústica, claro, esto es interesante, también por ahí uno tiene noción de lo que yo decía que hacen en Estados Unidos. Ponen la máquina acá, con la manguera, con la bomba, y llenan de hormigón. No hay ningún muñeco que se mete abajo con la pala y la bota, todo moviendo. Lo hacen más rápido. ¿Desperdician hormigón? Sí, desperdician hormigón. Pero evitan poner una persona ahí, que me parece que ellos también lo hacen por una cuestión de seguridad. O sea, por una norma de seguridad que me parece muy lógico también, ¿no? Bueno, porque es riesgo. Acá como no nos importa tres carajos, si el tipo le pasa algo, lo entierran en la base, siguen poniendo hormigón y listo, ya está, no vino. Cuando viene la mujer a ver si vino José, no vino José, hoy le dicen chau. Pero allá los tipos como que tienen otro concepto, ¿no? Esto porque el pozo es chiquito, imagínense que a veces son pozos, solamente el pozo de 2 metros y está el tipo ahí en 2 metros haciendo ese laburo, ¿no? Entonces va acomodándolo así de una manera artesanal. Y fíjense que la vía de los hierros es para llegar el hormigón hasta ahí. Pero el hierro también está formando como una pendiente, ¿no? Con la pala le va a hacer la pirámide. Exactamente lo que acabo de decir. Si vos me escucharas a mí, Juan, yo dije exactamente eso con otras palabras, pero dije eso. Profe, pero ¿no encajona esto también? Sí, No, bueno, acá lo que como el pozo se unifica, ven que le ponen un encofrado porque se unificaron los pozos, pero no se hace, fíjense cómo queda, no se hace encofrado. Acá lo que yo les decía, claro, el pozo lo hicieron más grande, le ponen una tabla para no llenar, pero después queda de una manera así, totalmente rústica, los hierros están acá haciendo más o menos la pirámide, y acá está lo que yo les decía, la medida B. Vieron que les decía que este tema del B, que es importante para el cálculo, es de acá hasta acá, cuando yo lo calculo. Acá, y uno decía 2,5 centímetros, acá hay como 10 centímetros, no importa. Y le ponen unas maderas acá. ¿Para qué? Para que cuando yo ponga el tronco al otro día, puedo llenar el tronco, recién se hacen 2 etapas, me tenga algo para clavar la madera contra el hormigón, ¿no? Porque es mucha la fuerza que hace el hormigón con el encadenado, el encofrado, quiero decir. Profe, pero que esté tan separado no es para hacer como una especie de cintura y después que vayan las tablas. A ver, no entendí lo de la cintura. Claro, veo que se hace como un aro, eso. Se hace primero el aro de abajo y de ahí se ponen las verticales. No sé de lo que estás hablando, ¿del tronco? Sí, del C. Está bien, sí, esas maderas que se ponen para poder admitir el... Acá, fíjense que están haciendo el tronco a la vez con la base, que no es muy usual. Se hacen 2 partes, vieron como nosotros, y después el otro día arman los troncos. Y ahí lo ponen bien con la medida y ese tipo de cosas. Esto no es común. Rubén, Sí. ¿Podrás retrasar un cachito el video hasta la primera base que estábamos viendo? ¿Esta parte? Sí, listo, nada. No había visto los hierros en espera y no entendía cómo... Ah, bien. Ve que el pozo está bastante ahí medio complejo, ahí se derrumbó en algunos lados. Acá se acabó Suecia ya. Acá ya acabó, ya está en la raíz. Bueno, las bases excéntricas llevan una columna, el tronco tiene esta forma de trapecio,
porque para evitar ese momento volcador, ¿no? Que después ya vamos a ver en detalle en la clase que viene, cuando hagamos los ejercicios de cálculo. Y eso es parte del tronco, digamos. Es el tronco lo que están poniendo, tal cual. Y ahí le quedó un caño, dice, ¿quién carajo puso este caño acá? Está la puteada, ¿viste? Entonces, profe, este tronco estaría haciendo como una pata. Sí, claro, exactamente. Profe, ¿y el tronco cuánto se embute en medianera? Y lo embutís 15 centímetros, lo que podés hacer es hasta el eje medianero, ¿no? Ah, no la tengo que despegar X No, cantidad hasta el de- eje vos podés construir. Bueno, esto después ya. Pero bueno, aproveché que tenía eso, me acordé justo. ¿Lo subís al campo? ¿Al campus eso? No, Bu. no lo tengo así como video de. Pero bueno, tengo que subir el video al campo. Bueno, lo puedo subir y lo subo en la parte de bases. Así lo pueden disponer ustedes. Lo tengo que subir al Drive, que lleva tiempo, pero lo hago hoy y después ya se los comparto. Gracias. Bueno, y ahí fíjense que en la solapa está la planillita de cálculo, que es un poco describir lo que hace automáticamente lo que nosotros sabemos, la fórmula de MN, la fórmula de momento y todo ese tipo de cosas. Y la clase que viene, en base a la misma columna que vinimos calculando, vamos a hacerle las posibles bases y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, si les parece, me voy ya, porque ya no estoy más para esto, se está terminando de a poco, pero estuvo bastante bien, me esforcé un poco, ¿no? Corencia, ¿qué opina? Ya por el final. Está bien, sí. Se Bien, entendió. bien, bien. Ya te estás despidiendo, ¿no? Es como una larga despedida, sí. Es el último. Ahora yo estoy hablando todo esto, en enero presento los papeles y si no me salen tengo que dar clase el año que viene, alguna complicación, me quiero Ahí mover con las te bolas. cortara. Me corta la bola, perdón por la expresión. Quedate en la Pero estructura tengo 3, así profe. muchas expectativas, parece que voy a bajar un poco, no voy a decir más nada porque viste cómo son estas cosas. Te Sí, falta por ahí- la partida de nacimiento, no sé de qué o no sé de cuándo. sí. o por- Pusieron mal un número. O Son 6 falta un meses más. número, o nunca te hicieron los aportes, que no creo, porque sé que agarro O el peor, diseño. te cambian la ley, Rubén. Bueno, por eso estoy esperando. No hay que decir nada, pero hasta el año que viene creo que va a aguantar esto, que espero que no explote en diciembre y ahí se genera la Ten anarquía. cuidado porque estamos yendo lentamente a la derecha y la ley me parece que... Sí, no, Vos no digas nada. eso es lo que va a pasar. Si a mí me faltaba un año más, estaba en problema. Por eso, calladito, Rubén. Calladito en la boca, por eso no voy a decir más nada, no me hagan recordar ustedes porque me angustio, porque digo, termino No en mar. saques Yo el en pizarrón. abril estoy dando clases de vuelta por Zoom y me muero. Eso es lo único que me puedo bancar hasta marzo, los finales, todo eso está todo bien. Pero empiezo con la primera clase de viga, con la esponja, ¿viste? Ya me veo con la esponja, la primera clase de abril, me pego un tiro. Sí, Rubén, ¿y esto va a seguir así? ¿Las clases van a seguir así? ¿No se vuelve como antes? ¿100% presencial? No creo que se vuelva 100% presencial. Voy a acabar